para cada una de las siguientes funciones, hallar los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión. Antes que nada, decir cóncava hacia arriba, cóncava positiva o directamente cóncava son sinónimos, y decir convexa, cóncava hacia abajo o cóncava negativa también son sinónimos, ¿sí? Así que puede ser que en algún momento yo me refiera de alguna de las tres formas, o mismo en las diapositivas. De última, si no queda claro, me preguntan también. Entonces, primer ejemplo. F de x igual a x cubo más 2x cuadrado menos 3x menos 2. ¿Sí? Arranquemos con una función cúbica relativamente sencilla. Bueno, ya sabemos que toda función polinómica, su dominio son todos los reales, así que va a ir desde menos infinito a más infinito. A modo de repaso, ¿sí? Acá tiene sentido plantearse los límites con x tendiendo a menos, a más infinito, para ubicar asíntotas horizontales u oblicuas. No tiene sentido plantearse asíntotas verticales, ¿sí? Eso, nada, para ir repasando un poquito otras cosas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la derivada segunda, ¿sí? Porque para analizar el tema de concavidad y puntos de inflexión, lo que nosotros necesitamos es la derivada segunda y su dominio también. Así que primero, bueno, acá voy a ir rápido porque ustedes ya son todos unos expertos en el arte de la derivación. Así que la derivada primera me queda 3x cuadrado más 4x menos 3. La derivada segunda va a ser 6x más 4, ¿no? Es esta lineal. Bueno, el dominio de la derivada segunda, ¿no? Son todos los reales, ¿sí? Porque vuelvo a dar una lineal, así que lo pongo acá, dominio. Bueno, acá, perdón, ¿no? Yo tendría que haber puesto prima prima, pero bueno, no lo puse. Lo importante es que es el dominio de la derivada segunda. De la derivada segunda son todos los reales. Y ahora veamos quiénes van a ser los candidatos a punto de inflexión. Entonces acá es donde aprovecho este primer ejercicio y voy a agregar las siguientes observaciones, que son muy parecidas. De hecho hice un copy-paste y retoqué algunas cosas de lo que ya vimos para cuando analizamos puntos críticos, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos locales. Van a ver que es muy parecido. Lo que vamos a primero notar es que el dominio de la derivada segunda tiene que estar incluida o a lo sumo ser igual al dominio de la función, ¿sí? O sea, yo no puedo tener valores de x donde la derivada segunda está definida y no está definida el dominio de la función, ¿sí? Porque la derivada segunda proviene de esa función. Entonces, siempre vamos a pedir que el dominio de la derivada segunda, lo mismo que pasaba con el dominio de la derivada primera, ¿no? En realidad, si uno quisiera ser riguroso, el dominio de la derivada segunda debería estar incluido, o a lo sumo ser igual, al dominio de la derivada primera. Y a su vez, el dominio de la derivada primera debería estar incluido, o a lo sumo ser igual, al dominio de la función. Pero bueno, como uno está dentro del otro, acá directamente lo que vamos a pedir es que el dominio de la función derivada segunda esté incluido, o a lo sumo ser igual, al dominio de la función. Eso por un lado. Y por otro lado, algo parecido a lo que pasaba con los puntos críticos, vamos a tener dos posibles fuentes de candidatos a puntos de inflexión. Por un lado, los valores de x del dominio de la derivada segunda, donde la derivada segunda se anula, ¿no? O sea, las raíces o ceros también, raíces o ceros de la derivada segunda. Y por otro lado, los x que pertenezcan al dominio de f, tal que x no pertenezca al dominio de la derivada segunda. O sea, los puntos donde existe la función, de ahí que x pertenezca al dominio de f, pero que no existe la derivada segunda, ¿sí? De ahí que x no pertenezca al dominio de la derivada segunda. Entonces, estos van a ser, estas dos fuentes, si quieren, por decirlo de alguna manera, son los que proveen los candidatos a puntos de inflexión. Ahora, también habíamos dicho que cuando el dominio, en este caso sería de la derivada segunda, y el dominio de la función coinciden, es imposible obtener puntos, ¿sí?, donde la función existe, pero la derivada segunda no. ¿Por qué? Porque si los dominios coinciden, como pasa acá, que es más, en este caso encima son todos los reales, todos los puntos donde la función está definida, también va a estar definida la derivada segunda. Por lo tanto, ya vemos que esta segunda fuente, ¿sí?, esta segunda posibilidad de obtener puntos candidatos a puntos de inflexión no va a ser posible.
No podemos tener puntos donde la función está definida, pero no está definida la derivada segunda, ¿sí? Porque en todo punto donde esté definida la función, también va a estar definida la derivada segunda. Así que de acá no van a venir candidatos a punto de inflexión. ¿Dónde podrían llegar a venir candidatos a punto de inflexión? De los que anulan la derivada segunda. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a igualar la derivada segunda a cero. Bueno, nos queda una ecuación relativamente sencilla, la resolvemos, y este es el único candidato a punto de inflexión. Es el único, no hay otro. ¿Sí? Una vez que tenemos este candidato a punto de inflexión, captura de pantalla la 1, captura de pantalla la 2, captura de pantalla la 3, salto a la segunda diapositiva. Voy a analizar la concavidad y los puntos de inflexión de una manera muy similar a como planteamos la tablita para crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos locales, usando el criterio de la primera derivada. ¿Sí? La historia es muy, muy similar, así que me armo esa tablita y para este primer ejemplo voy a hacer un análisis detallado de cómo me armé esta tablita que, insisto, es muy parecido a lo que hacíamos con crecimiento y decrecimiento y extremos relativos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividimos el dominio de la derivada segunda. A ver, todo este procedimiento que voy a dar es similar, pero, ojo, ¿no? Acá estamos laburando con la derivada segunda, no con la derivada primera. Entonces, dividimos el dominio de la derivada segunda en subintervalos donde los extremos están dados por los candidatos a puntos de inflexión o los puntos de discontinuidad en el caso que aparezcan. Nosotros teníamos que la derivada segunda, su dominio, eran todos los reales. Si yo uso el punto de inflexión que habíamos obtenido, igualando la segunda derivada a cero, menos 2/3, bueno, particiono el dominio de la derivada segunda en dos intervalos, de menos infinito a menos 2/3 y de menos 2/3 a más infinito. ¿Sí? Y acá en el medio voy a ubicar el punto que es el candidato a punto de inflexión. ¿Sí? Bueno, nada, formamos una tabla de 3 filas, fíjense que son 3 filas. En la primera fila, como ya les comenté, lo que vamos a especificar son estos subintervalos, ¿sí? En los cuales yo dividí al dominio de la derivada usando los puntos de inflexión, los candidatos a punto de inflexión o los puntos de discontinuidad, ¿sí? Es lo que estoy haciendo acá en la primera fila. Y después en la segunda fila, lo que vamos a hacer es evaluar la segunda derivada en un punto intermedio, ¿sí? Entonces, por esto de que les comenté, lo del corolario de Bolzano, si el resultado es positivo, entonces la función en ese subintervalo va a ser cóncava hacia arriba, y si es negativo, entonces va a ser cóncava hacia abajo. Como siempre, les aconsejo que elijan algún valor intermedio relativamente sencillo para hacer cuentas. En este caso, por ejemplo, elegimos -1. Acá elijo el 0. Siempre que puedan elegir el 0, elijan el 0. Siempre que puedan elegir el 1, elijan el 1. El 0 antes que el 1, porque el 0 sigue siendo más fácil que el 1. Pero bueno, eso son cosas, a ver, es elección de cada uno. Entonces, evaluamos en la segunda derivada. ¿Esto qué significa? El -1 lo reemplazo en la derivada segunda, hago la cuenta y lo único que a mí me interesa es el signo. Lo mismo que acá, ¿no? Evalúo la derivada segunda en 0, o sea, donde dice x reemplazo por 0, hago la cuenta, me fijo cuánto da la derivada segunda, y también a mí lo que me interesa es el signo. En este caso, cuando lo evalúo en -1 me da negativo, y acá me da positivo. ¿Ok? Entonces, me queda negativo acá, va a ser cóncava hacia abajo, positivo acá, me queda cóncava hacia arriba, ¿sí? Y bueno, en la tercera fila lo que vamos a poner es esto, ¿no? Toda esta información, que eso veo que ya lo saben. Entonces, volcamos toda esta información, ¿sí? Para después, supongamos que esto es parte de un análisis de una función un poco más completa, tenemos el gráfico de la función, entonces lo que queremos ver es corroborar con el gráfico de esa función, ¿cómo es? Queremos corroborar la información que obtuvimos con la tabla con el gráfico de la función, ¿no? Entonces, tenemos intervalo de concavidad positiva de menos 2/3 a más infinito. Intervalo de concavidad negativa, el único intervalo que tenemos de menos infinito a menos 2/3. Fíjese que hay cambio de concavidad,
Por lo tanto, como hay un cambio de concavidad, el x igual a menos 2/3 efectivamente es un punto de inflexión, ¿sí? Y eso se ve acá en este gráfico. ¿Por qué? Fíjense que esta es la función, este es el gráfico de la función x cubo más 2x cuadrado menos 3x menos 2, ¿sí? Entonces, en este intervalo de menos 2/3 a más infinito, fíjense que es cóncava positiva, ¿no? Es una especie de sonrisa. Después, de menos infinito a menos 2/3, fíjense que el gráfico es una especie de sonrisa dada vuelta, ¿no? Y justo en este punto es donde cambia la concavidad, que era menos 2/3 f de menos 2/3.